Hola, bienvenidas a las personas que nos están escuchando hoy en la charla virtual de la Comisión Estatal Electoral desde la Feria Internacional del Libro Monterrey 2020-2022. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los libros que se publicaron como parte de la colección Texturas. Esta colección reúne trabajos importantes en torno a temas político-electorales y de participación ciudadana. Y bueno, pues hoy vamos a hablar del libro La política masculina, una propuesta conceptual, y para ello nos acompaña su autor, el doctor Marco Antonio Aranda Andrade, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, Marco Antonio. Muchas gracias. Bueno, y pues para iniciar esta conversación, quiero preguntarte cómo surge la idea para realizar esta investigación, cuáles fueron tus motivaciones y tus referencias. Sí, gracias por estar, gracias por la invitación y a todas y todos las que nos acompañan. El libro es una preocupación ya larga, es un libro que se escribió durante algunos años, ¿no? Que tiene que ver con parte de mi militancia en la izquierda, en donde muchos espacios, ¿no?, están acaparados por hombres, ¿no? Digamos que la división sexual del trabajo y política está también en los espacios de izquierda, y entonces eso era problemático para mí, y también en otros ámbitos más allá, mucho de la izquierda y de la política en general, creo que están atravesadas todavía no solo por un dominio masculino, que es como evidente en el diseño de las instituciones, de los procedimientos, ¿no?, de las reglas del juego, sino también un lenguaje sexista, muy sexuante, ¿no?, de la política, en donde muchas veces los hombres buscamos el prestigio, el control, el dominio, ¿no? Y por otra parte, la fortuna en mi vida de haber compartido muchas partes de mi vida con mujeres feministas, ¿no? Y el aprendizaje que yo tuve y que empecé a problematizar cosas que no estaban muy problematizadas en el ámbito de la izquierda, ¿no?, política. Por ejemplo, cosas sobre el bien común, por ejemplo, ¿no?, el bien común de quiénes, a costa de quiénes. Y entonces eso me llevó a lo largo de varios años a hacer este trabajo, ¿no?, que es un libro muy sombrío, ¿no?, porque es, sí, como muy pesimista, pero en realidad es una caricaturización de lo político desde las masculinidades hegemónicas para llamar la atención sobre cosas bien actuales que no están muy problematizadas, sobre todo en los ámbitos de izquierda, múltiples como se llaman. Sí, de hecho, eso que comentas me parece muy interesante porque el libro en sí no habla como de izquierda o de derecha, sino te deja ver que esta problemática de la política masculina forma parte de muchas ideologías, ¿no? Entonces es como un sistema mucho más amplio y grande. Y bueno, el título del libro advierte que se trata de una aproximación conceptual. Tú en el primer capítulo hablas o exploras sobre el concepto de patriarcado que ha sido estudiado por, citas principalmente investigadoras feministas, y en el segundo capítulo abordas el concepto de Estado. Entonces, pues una pregunta sería que si puedes platicarnos qué relación hay entre ambos conceptos y cómo a través de ellos se construye esto que llamas la política masculina. Esta propuesta es eso, pero principalmente es una actualización, ¿no?, de muchas pensadoras y pensadores, ¿no?, acotada al ámbito de la política. Y a lo largo de la historia tú puedes ver, ¿no?, que muchas formas de dominación entre identificaciones o expresiones sexogenéricas, ¿no?, cristalizan en instituciones. Y el Estado es una de las instituciones, ¿no?, en donde esto está en los huesos mismos del Estado y que muchas veces no se problematiza. El Estado es una institución que muchas veces se ve como indispensable para todo, ¿no? Entonces parece que aquellas cosas que no están en el Estado, ¿no?, no tienen la misma validez, ¿no? Entonces hay planteamientos que dicen que sin Estado no puede haber política, por ejemplo. Entonces yo trato de ver cómo algunas formas de dominio cristalizan en instituciones, de lo que algunos antropólogos llaman instituciones de supremacía masculina, ¿no?, y el Estado es una de ellas. El Estado es
una de las instituciones más antiguas, ¿no?, que ha atravesado a lo largo de milenios y que todavía hoy muchas de estas lógicas perviven incluso en los estados democráticos, ¿no? Y es un poco lo que trato de hacer en el último capítulo, problematizar cosas en el estado democrático que tienen que ver con el dominio de los hombres, ¿no? Básicamente entonces es eso, una actualización, ¿no?, histórica, antropológica, sociológica y arqueológica, ¿no?, de formas de ejercer el poder por una clase de hombres con poder en este caso, que cristalizan instituciones y que esas instituciones a través de un montón de mecanismos, procedimientos, etcétera, curvan los cuerpos, ¿no?, sobre todo los cuerpos más identificados como masculinos, ¿no?, imprimiéndoles una forma de ver el poder, de ejercer el poder, muchas veces inconsciente. Sí. Ahora que mencionas esta parte de cómo es algo que se ha construido a lo largo de la historia, digo, creo que este concepto de patriarcado de pronto pareciera que se puso de moda porque ya se empieza a hablar más como en el espacio público, ya no está encerrado como tanto dentro de investigaciones, entonces empiezas a escuchar en la calle hablar sobre patriarcado, ¿no? Y qué importante el visibilizar que pues algo que existe desde hace años, ¿no? Y incluso recoges como momentos históricos o te vales de datos históricos para evidenciar que esto es algo que se ha ido construyendo y que, bueno, a través del Estado pues es como se ha permeado en las instituciones. Y bueno, otra pregunta que quisiera hacerte tiene que ver con un argumento que formulas en torno a la relación que existe entre la subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza. Esto como una de las formas en las que opera la política masculina. ¿Pudieras platicarnos cómo se hace ese ejercicio de la política? Creo que tanto el Estado como el patriarcado y estos conceptos muy grandes, históricos, tienen particularidades que varían, ¿no?, según los tiempos y los grupos humanos, ¿no? No es lo mismo el patriarcado en la era de los estados arcaicos que el patriarcado en el capitalismo contemporáneo, ni el patriarcado que en el medioevo, y tampoco es el mismo el estado arcaico que el estado feudal, que el estado democrático. Sin embargo, una de las cosas que están en el libro es tratar de desentrañar, de ver cuáles son los atributos que han estado desde el inicio y cómo esos atributos perviven y estructuran, ¿no?, estas formas de dominación. Entre ellas es, en efecto, en la cuestión del patriarcado, de la subordinación de lo femenino a lo masculino, ¿no?, una subordinación ventajosa, ¿no?, instrumentalizante, que también tiene que ver con la relación de los hombres, ¿no?, con la naturaleza. Entonces, el patriarcado y el Estado han sido fuerzas extractivas, ¿no?, de trabajo, de recursos, de bienes desde hace un montón de tiempo. Los estados son los primeros grandes modificadores del paisaje ecológico a gran escala. Y lo siguen siendo hoy día, o sea, los megaproyectos que tenemos en este país siguen siendo los estados. Y entonces la subordinación ventajosa, instrumentalizante de lo femenino y de lo natural es un ejercicio que no es propio de la modernidad, sino que lo puedes rastrear hasta hace mucho tiempo. Por supuesto, con particularidades históricas según los momentos, ¿no? Pero lo que yo traté de hacer en el libro es, y hay todo un debate sobre eso, como hilar fino, ¿no? Es decir, sí, el patriarcado y el Estado varían, ¿no? No son omnipresentes, pero hay ciertos atributos importantísimos que son de milenios, que siguen estructurando muchas veces cómo ejercemos y entendemos lo político y nuestras relaciones, ¿no?, sobre todo de los hombres con poder, ¿no? Digamos que entonces, o sea, estas características de la subordinación de las mujeres y de la explotación de la naturaleza pudieran ser como un común denominador a lo largo de la historia que se presenta en el ejercicio de este poder masculino. Ok, muy bien. Y bueno, en el tercer capítulo habla sobre el hábitus patriarcal, entendido como la internalización de la soberanía que se reproduce en el ejercicio del poder masculino. Y mencionas que este es un poder que se acentúa según ciertas características, como pueden ser la edad, la clase social, el tener o no una discapacidad.
¿Pudieras como ilustrarnos con algún ejemplo o alguna problemática actual el cómo se ve esto? El libro trabaja como en 3 niveles, ¿no? El nivel de lo muy grande es las estructuras, los estados, ¿no? Los imperios, los sistemas políticos. En un nivel muy micro, que es la encarnación corporal, ¿no? De muchos mandatos y prácticas asociadas a masculinidades hegemónicas o fuertes. Y un nivel intermedio, que es lo que conecta lo muy grande con lo muy pequeño, que son las hermandades de hombres, ¿no? Los grupos que hay ahí en el libro, hay como secciones a cada uno de esos niveles. Esto todavía se hace más complejo porque hay unas autoras, ¿no?, que dicen que estos sistemas de dominación tienen como resonancias entre sí, ¿no? Entonces el patriarcado resuena con el capitalismo, ¿no? Resuena con el colonialismo. Usualmente estas estructuras de dominación tienen que armonizarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, los cruces, ¿no? La interseccionalidad lleva a diferentes expresiones del poder masculino. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, hombres con poder, que concentran mucho poder, ¿no? Blancos, por supuesto, europeos, adinerados, ¿no? Esta masculinidad de liberalismo capitalista hegemónica, pero también tenemos hombres con poder, ¿no? No necesariamente blancos, por ejemplo, ¿no? O sea, hombres con poder en China, hombres con poder en la India, hombres con poder en Myanmar, que adquieren otro tipo de configuraciones corporales estructuradas por circunstancias propias de las regiones geopolíticas, podemos decir, ¿no? Pero también tenemos, o sea, hombres con mucho poder que ejercen estados, poderes que comandan los estados, pero tenemos hombres con mucho poder en los colectivos, ¿no? Sí. A pequeña escala, anarquistas, socialistas, lo que sea, ¿no? Entonces, hombres jóvenes, hombres viejos, ¿no? Entonces, más o menos lo que está tratado de incluso hombres con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, el gobernador de Texas, ¿no? Este conservadorista blanco, ¿no? Bárbaro, delirante, porque una de las, no es exagerado, o sea, una de las características de la política masculina son sus características de delirio, ¿no? Casi enloquecedor. Y tenemos hombres discapacitados que ejercen este poder, blancos, ¿no? Como Greg Abbott, pero también mestizos, por ejemplo, como Lenin Moreno, ¿no? En Ecuador. Entonces, hay una especie de tejer los cruces, ¿no? Y cómo diferentes cuerpos están posicionados en estructuras de poder, ¿no? Propias de todas estas relaciones cruzadas, que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y creo que en la izquierda todavía no nos hemos cuestionado muchas cosas de cómo seguimos ejerciendo y reproduciendo ese tipo de cosas. Sí. O sea, digamos que dentro de este acuerpamiento de lo masculino, aún dentro de ella existen como estas estructuras jerárquicas en las que, bueno, los hombres blancos con ciertas características estarían por encima de otros hombres que tienen poder por encima de las mujeres, por decirlo de alguna manera, o de otras identidades, pero aún dentro de estas estructuras, pues bueno, los hombres tienen sus jerarquías y no es lo mismo ser un hombre blanco a ser a lo mejor un hombre pobre joven o un hombre viejo. ¿A eso te refieres? Sí, digamos, estos cruces, ¿no? Por supuesto están estructurados en jerarquías. Y como tú bien dices, no es lo mismo ser un hombre blanco con poder que comanda una institución política formal, ¿no? Que un hombre indígena con poder, ¿no? Que puede comandar algunas, no sé, organizaciones indígenas, ¿no? O un hombre cualquiera que sea su adscripción, identificación étnico-racial, ¿no? Que ejerce el poder como un tirano, ¿no? Que actúa por fuera de las normas con brutalidad, impunidad en su familia, ¿no? Con sus relaciones próximas. Entonces, creo que eso da muchas posibilidades para hacer un montón de investigación y de cuestionar un montón nuestras prácticas políticas como hombres, ¿no? Claro. O también como hombres o como cuerpos masculinizados y masculinizantes, ¿no? Porque el patriarcado se ejerce principalmente por hombres,
pero no necesariamente, ¿no? O sea, en efecto, la mayoría somos hombres con delirios, ¿no? De grandeza, de control, de prestigio, pero también hay otras corporalidades, no hombres, que ejercen esa misma estructura y la encarnan, y la vivencian, y la reproducen. Es una cosa que también está en el libro. Sí, de hecho sí lo mencionas, ¿no? Hombres principalmente, pero no solo hombres. Y bueno, y también es interesante esto porque así como hay una jerarquía dentro de los cuerpos masculinos con poder, al momento de ejercer una subordinación también se sigue esa jerarquía, ¿no? O sea, se subordina principalmente a mujeres con ciertas características y también es como un espejo, ¿no? De alguna manera. Y pues bueno, para concluir, la última pregunta sería en relación a cómo impide la política masculina el ejercicio de la democracia. Ese es un asunto que está tratado en el último capítulo, ¿no? Y sobre todo por los estados, los modelos políticos que se venden como presumibles, ¿no? Las democracias son las mejores formas de gobierno a las que puede aspirar la humanidad, ¿no? Por supuesto, históricamente las democracias son lo mínimo que se puede encontrar en los arreglos humanos, políticos, ¿no? Pero incluso estos mismos arreglos encomiables, que por supuesto son necesarios, también tienen cosas que no están problematizadas, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, una de las cuestiones de la democracia, ¿no? Es la persecución por medios pacíficos, ¿no? Del poder político destinado a la búsqueda del bien común colectivo. ¿Qué es el bien común? El bien común de quién, según para quién, a costa de quiénes, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que muchas formas en que los hombres ejercen el poder en las democracias siguen reproduciendo estas cosas que vienen desde mucho atrás, que permean un montón de arreglos políticos, autocracias, democracias, solo por hacer la distinción, ¿no? Por ejemplo, hay un concepto muy problemático que está en el libro, que es el concepto de soberanía, por ejemplo, ¿no? La soberanía política y cómo la soberanía política es contraria a la democracia, ¿no? Y lo mismo como la soberanía está estructurada en el Estado, ¿no? Pero también está estructurada en estos cuerpos individuales, ¿no? Que se conducen como verdaderos autócratas, ¿no? En espacios políticos que se supone que deben ser democráticos, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los mismos estados, ¿no? Y cómo esta obsesión por el dominio, el prestigio, el control, la subordinación conveniente e instrumentalizante de lo femenino, no están muchas veces problematizados en la democracia. Por supuesto, y esto quisiera, sí, para cerrar y enfatizarlo, ¿no? Las feministas lo han venido problematizando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y esta especie de actualización de ese pensamiento junto con otros lleva a decir, hay que estarlo diciendo a cada rato, ¿no? Porque si no lo estás recordando a cada rato y no pones el dedo en la llaga, esto no se maneja como un tema problemático. Claro, completamente. Pues muchas gracias, Marco Antonio. La verdad es un libro muy interesante. Les recomiendo que vengan a la Feria del Libro para venir por su copia, que es completamente gratis. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Aprovecho también para comentarles que el día de mañana vamos a tener una charla a las 3 de la tarde que va a ser también transmitida de manera virtual. Y esto se va a centrar en el libro Esbozos y Trazos para una pedagogía cívica, con presencia de su autor, Antonio Guerrero Aguilar. Muchísimas gracias, nos vemos pronto.